Final, trabajo especial de licenciatura en física. En el día de la fecha, 14 de agosto de 2020, y siendo las 9 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Dr. Carlos Machi, Dr. Cristian D'Angelo y Dr. Fernando Lancini, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Trabajo Especial de Licenciatura, correspondiente a la carrera Licenciatura en Ciencia Física. El examen propuesto por la mesa es oral, por mí. Se encuentra inscrito el alumno Juan Pedro Estanek, DNI 37014609. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Listo, entonces, ¿eh? Ay, se le muteó otra vez. Ahora sí, disculpen. ¿Ahí está? Sí, sí. Bien, perfecto. Arranco entonces, si te parece. Bueno, ahí está la presentación. Antes que nada, si alguno puede mutear y decirme si la ve, si se ve bien. Sí. Sí se ve. Sí, se ve, se ve. Sí, perfecto. Bueno, listo, genial. Bueno, arranco entonces. Muy buen día a todos. Muchas gracias, Angélica, por presentarnos. Y bueno, muchas gracias a todos por permitirme defender mi trabajo final de licenciatura de forma virtual. Este trabajo se llama Endurecimiento por deformación en una aleación aluminio-magnesio silicio. En este trabajo estudiamos el comportamiento del endurecimiento por deformación en una aleación de tipo termoenvejecible del sistema aluminio-magnesio silicio mediante ensayos mecánicos de extracción al someterla a tratamientos de envejecimiento a temperatura ambiente y a 180 grados centígrados. Este trabajo fue realizado en el grupo Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase del IFIMAT, bajo la dirección de Adela Cuniverti, y finalizado gracias a los doctores Marcelo Stipsich y la doctora Victoria Noceda Graf. Para arrancar vamos a hablar un poco de los fundamentos teóricos. En principio de las aleaciones de aluminio magnesio silicio, también llamadas serie 6000, son aleaciones de base aluminio con un pequeño porcentaje de peso de silicio y magnesio. Son llamadas aleaciones de tipo termoenvejecibles porque mejoran marcadamente las propiedades mecánicas del material al realizarles tratamientos térmicos de envejecimiento. Las aleaciones termoenvejecibles evolucionan a partir de la solución sólida sobresaturada, al envejezarlas a temperaturas intermedias, a temperaturas mayores, a fases intermedias. Si se hace un envejecimiento a temperatura ambiente, llamado envejecimiento natural, se forman en el material conglomerados de magnesio y silicio, y si se envejece a temperaturas mayores, a partir de 160 grados centígrados aproximadamente, se precipitan fases metaestables intermedias, como la beta segunda y la beta prima. El endurecimiento de estas aleaciones se puede dar de dos formas. Puede aumentar el parámetro sigma 0, parámetro de tensión de fluencia, que da cuenta de la tensión máxima que soporta el material sin ser deformado permanentemente o plásticamente. Eso puede ser o se da por el hecho de que hay soluto disperso en la matriz, átomos de magnesio y silicio, en solución sólida o en forma de precipitados. Y pasada la tensión de fluencia, el material se puede endurecer a medida que se va deformando. Entonces, este proceso de endurecimiento, el endurecimiento por deformación, pasa cuando es sometido a tensiones mayores a la tensión de fluencia durante el régimen llamado deformación plástica. Esta deformación plástica está gobernada o se modela como el movimiento de un gran número de defectos de línea, llamadas dislocaciones, y las interacciones de estas dislocaciones tienen con otras dislocaciones y con los obstáculos presentes en el material. La última interacción, la interacción dislocación-obstáculo, puede ser de dos tipos, débil o fuerte. En la interacción con un obstáculo débil, una dislocación acá avanza de izquierda a derecha por sobre un obstáculo débil, cortándolo y deformándolo. Y la interacción dislocación-obstáculo fuerte, una dislocación avanza por sobre un precipitado y energéticamente no le conviene cortarlo, entonces lo que pasa es que avanza sobre él rodeándolo y dejando sobre él una pequeña dislocación llamada loop de Orowan o bucle de Orowan. Entonces, al hablar de obstáculos débiles o fuertes y que las dislocaciones son cambiantes con el tipo de obstáculo,
endurecimiento por deformación va a ser sensible a los detalles microestructurales del material. Se considera este proceso de endurecimiento por deformación continua una competencia entre formación y aniquilación de dislocaciones a medida que el material se va deformando. Y se suele estudiar a través de curvas de tensión de deformación logradas a partir de ensayos mecánicos. Los detalles experimentales que tenemos en el trabajo hablan de la fabricación de las muestras. Las muestras fueron fabricadas a partir de una placa de este tipo, maquinadas para lograr esta forma que tenemos acá, y luego cortadas con una sierra a baja velocidad, cada una teniendo esta formita, que es esta que tenemos acá. Esta es la forma común de una probeta de tracción. En estas zonas son las zonas llamadas cabezas, en donde van agarradas donde se agarran las muestras, donde se ponen las mordazas para realizar los ensayos. La composición nominal dada por el fabricante es esta que tenemos aquí, es prácticamente todo aluminio con unos pocos elementos aleantes, magnesio y silicio en mayoría. Los tratamientos térmicos que se le realizan a estas probetas o estas muestras, bueno, es el termoenvejecimiento justamente, se lleva el material a una temperatura de solubilizado por unos 30 minutos, luego se templa a esa muestra en agua a temperatura ambiente, y a partir de ahí algunas probetitas se dejaron envejecer naturalmente con distintos tiempos, y otras se dejaron envejecer artificialmente a 180 grados con distintos tiempos. Los ensayos de tracción, bueno, lo que obtenemos en los ensayos de tracción son datos de fuerza en función del tiempo. Estos valores de fuerza en función del tiempo se llevan a tensiones y deformaciones, que son los valores normalizados para estudiar estas curvas, porque, a través del cálculo este que tenemos acá, con velocidad de deformación constante de la probeta, que son unos 5 milímetros por minuto, y sabiendo el área inicial de la muestra y la longitud inicial de la muestra. Estos diagramas característicos, que son los que tenemos acá, tensión de deformación, se pueden describir en 4 zonas. Una primera zona que habla del acomodamiento del sistema, y que no es tenida en cuenta al momento de analizar la curva. Una segunda zona, una zona de deformación elástica, una zona lineal dada por la ley de Hooke, en donde no hay una deformación permanente del material, solamente aumenta el estado tensional del sistema, hasta una tensión llamada tensión de fluencia, que marca el límite entre el régimen elástico y el plástico. A partir de allí, la zona de deformación plástica, es la zona 3, hasta una zona de tensión máxima, también llamada zona de inestabilidad plástica. Bueno, y a partir de ahí el ensayo deja de ser representativo, y esta zona se llama de estricción. En la foto que tenemos acá, la primera foto corresponde a la deformación elástica, a los primeros tiempos del ensayo. La segunda foto se ve un pequeño apoyamiento o necking de la muestra, que da cuenta del inicio de la inestabilidad plástica, que es en la zona de tensión máxima o pasada la zona de tensión máxima. Y la tercera fotito se ve ya casi como la fractura del material en el ensayo, que es la zona del final prácticamente. En cuanto a los resultados que obtuvimos a las curvas de tensión de deformación de los ensayos de tracción, obtenemos estas curvas que tenemos acá durante el envejecimiento natural. Acá presentamos algunas de las curvas que tenemos, son 4, que en total son 6, bueno, acá presentamos 4. Tenemos que, a medida que sube el tiempo de envejecimiento natural, tenemos valores de sigma 0 mayores, tensiones de frecuencia mayores, valores de tensiones máximas cada vez mayores, y baja la ductilidad del material o sube la fragilidad del material a medida que sube el tiempo de envejecimiento. Si vemos la evolución de la tensión de fluencia y la tensión máxima en función del tiempo de envejecimiento natural, en el logaritmo del tiempo de envejecimiento, podemos ver que tenemos un crecimiento lineal hasta unos 10 a la 4 minutos, y luego un cambio dependiente y una tendencia a valores constantes, aunque en otros trabajos se ve una tendencia a seguir subiendo, pero con un cambio dependiente. Este número K, que es la pendiente de esta curva, da cuenta de la cinética de formación de conglomerados. Esto quiere decir que cuando se hacen gráficos de evolución de la tensión de fluencia en función del tiempo de envejecimiento, se lo pueden asociar a la fracción en volumen precipitada de, bueno, lo que esté precipitándose en ese momento. En este caso, si es a temperatura ambiente, son conglomerados. De los diagramas tensión de formación, a 180, durante el envejecimiento artificial a 180 grados, vemos que la morfología de las curvas ahora sí cambia. Tenemos
a mayor tiempo de envejecimiento artificial tenemos un mayor sigma cero, un mayor sigma máximo y también una disminución de la ductilidad o un aumento de la fragilidad en las muestras. Si verificamos sigma cero y sigma máximo en función del tiempo de envejecimiento artificial, vemos que tenemos un crecimiento de tipo sigmoidal, no tenemos un crecimiento lento, luego un crecimiento rápido y luego un crecimiento lento hasta un tiempo máximo, dado en los 110 minutos, y luego un pequeño decrecimiento. Como ya hemos dicho, a la evolución de sigma cero en función del tiempo de envejecimiento lo podemos asociar a la precipitación de las fases en el material. En este caso, a este grafiquito, lo podemos asociar a la fracción en volumen precipitada de la fase beta segura. Los diagramas de deformación plástica, que son los que se suelen usar para estudiar el endurecimiento por deformación, se logran a partir de las curvas nominales, tensión de deformación nominales. Es importante remarcar que la deformación plástica arranca a un valor de deformación a la tensión de fluencia. El alargamiento de estas muestras a volumen constante da cuenta de que la sección transversal de las muestras se van acortando a medida que se va ensayando, a medida que se realiza el ensayo. Esto quiere decir que los valores de tensiones y deformaciones van cambiando punto a punto, por eso se llaman tensiones instantáneas y deformaciones instantáneas, y se calculan a partir de las curvas nominales. A menudo se le suele llamar deformación instantánea a la deformación plástica directamente. O deformación plástica a la deformación instantánea, mejor dicho. Podemos ver en las curvas de deformación plástica que la morfología de las curvas ahora cambia un poco, pero la tendencia se mantiene en cuanto a sigma cero y sigma máximo. Y podemos ver en estas curvas un efecto de aserraciones, ¿sí? O nubes de Cottrell, asociadas al efecto Portevin-Chatelier, que están asociadas al efecto de soluto disperso en la matriz, en estas curvas. Podemos ver que el efecto se atenúa bastante más rápido durante el envejecimiento artificial que para el envejecimiento natural. Para estudiar la evolución de la microestructura durante la formación del material, se suele usar este modelo de Coxey-Mecking, que habla del cambio de la densidad de dislocaciones respecto a la deformación plástica. Esto, bueno, hay tres términos involucrados. El primer término habla de la tasa de generación de dislocaciones, o la tasa de formación de dislocaciones, que es una constante por la densidad de dislocaciones a los medios. Otro término que va restando, que es otro término como una constante por ρ, por la densidad, más otro término K sub D, que habla de la tasa de almacenamiento de dislocaciones debido a obstáculos susceptibles al corte, que son esos lazos de Erwan que habíamos visto en las líneas anteriores. En este trabajo vamos a tomar que este término K sub D va a ser igual a 0 para el envejecimiento natural, a priori porque estamos hablando de obstáculos débiles, obstáculos muy pequeños, en los cuales las dislocaciones parecieran no interactuar fuertemente con ellos, y para la fase beta segunda vamos a suponer también que son obstáculos susceptibles al corte, porque bueno, se toma así en la bibliografía. Algo que hay que tener en cuenta es que la contribución de las dislocaciones al aumento de la tensión necesaria para continuar la deformación, este sigma sub d, es igual a unas constantes que tienen que ver con la estructura cristalina por la raíz de ρ. Si combinamos esta fórmula de Taylor o esta ecuación de Taylor con el modelo Coxey-Mecking, encontramos una relación de este tipo, de sigma d en función de la deformación plástica. Vemos que es de tipo exponencial decreciente. Cuando lo comparamos con una de las relaciones constitutivas que se usan para modelar la deformación plástica del material, o las curvas de acción de deformación, en la parte de la deformación plástica del material, encontramos que es muy parecida a la relación constitutiva de Bose, que es esa que tenemos aquí. Bueno, y derivando el sigma d en función del epsilon p, de la deformación plástica, encontramos que es una constante proporcional a K1 menos una constante proporcional a K2 por sigma d. Si, bueno, usamos la relación de Bose derivada, si se quiere, encontramos que este tita, que nos había dicho que es tasa de endurecimiento, es igual a un tita máximo, una tasa de endurecimiento máximo, menos una recuperación dinámica llamada beta, constante por sigma d. Podemos relacionar entonces los parámetros tita máximo con K1 y beta con K2. Tita máximo y beta son parámetros a analizar en las curvas de endurecimiento que vamos a encontrar. Ahora, ¿cómo se determina experimentalmente este sigma d? Bueno, se obtiene a través de los diagramas de deformación plástica.
hay que tener en cuenta, o se tiene en cuenta, se usa una ley de superposición de este tipo, en donde se tiene en cuenta la interacción de las dislocaciones con la solución sólida y los precipitados. Este término es directamente el endurecimiento por solución sólida, y este término de acá es el endurecimiento por precipitación. Hay que tener en cuenta que la suma de estos dos es igual a la tensión de fluencia. Y como ya me había dicho que vamos a suponer obstáculos susceptibles al corte, vamos a decir que n es igual a 1. N igual a 1 se toma para estos casos donde los obstáculos son cortables. Los diagramas que obtenemos entonces son de este tipo. Vemos que para el envejecimiento natural, si bien hay un cambio entre la solución sólida y las curvas con conglomerados presentes en el material, no hay diferencia entre los distintos tiempos de envejecimiento natural. Esto daría cuenta de que la formación de conglomerados no aporta nada al envejecimiento por deformación, o sea, no aumenta ni disminuye, sino que se permanece en modo constante. Y para el envejecimiento artificial, sí vemos un cambio paulatino en las curvas a medida que sube el tiempo de envejecimiento. Esto daría cuenta que la precipitación, o da cuenta de que la precipitación de beta segunda, o el aumento del tiempo de envejecimiento artificial, hace que el material se endurezca menos a medida que se va deformando. Si bien en el material aumenta sigma cero, aumenta la tensión de fluencia, el endurecimiento por deformación disminuye cuando crece el tiempo de envejecimiento artificial. De los anteriores derivamos estos gráficos, como lo he mostrado hoy. En el envejecimiento natural se ve un mismo comportamiento en las curvas, lo cual daría cuenta, o da cuenta ya directamente de que los conglomerados no están aportando el endurecimiento por deformación del material. Y tenemos para el envejecimiento artificial que las curvas sí van mostrando un cambio a medida que va pasando el tiempo de envejecimiento. Estas curvas se analizan de esta siguiente forma. La tasa de endurecimiento por deformación baja en esta transición que se llama transición elástico-plástica, que es donde todavía no ha empezado la deformación plástica del material. Luego pasa a una zona lineal, que ahí sí estamos hablando de la deformación plástica del material, y vamos a hablar del endurecimiento por deformación en esta parte entonces. A medida que sube el tiempo de envejecimiento, entonces, las curvas se van acortando y se va empezando a ver una especie de curvatura al final de las curvas, y ya para la masa envejecida se ve una curvatura bastante más grande. Los parámetros θ máximo, tasa máxima de endurecimiento, y beta, tasa de recuperación dinámica, en una curva experimental se determinan de la siguiente forma. Se extrapola una recta, una línea desde la transición elástico-plástica, y se extrapola una recta en la parte lineal. Se marca en la intersección el valor de θ máximo, que es una especie de ordenada de origen para el endurecimiento por deformación. Para la tasa de endurecimiento, perdón. Y esta pendiente, que es de θ de sigma, se la llama, menos beta es. Beta es menos la pendiente. Se llama tasa de recuperación dinámica. Como en las curvas anteriores veíamos una pérdida de linealidad, podríamos decir, bueno, esto no es una constante. Bueno, en este caso lo vamos a tomar como que siempre hay una zona lineal, porque hay siempre una zona lineal, así que el cálculo de θ de sigma se hace de esta forma, haciendo la parte lineal, y en ese caso se calcula así beta. Entonces, θ queda como θ máximo menos beta por sigma beta, o sea, una función directamente lineal. Analizamos estos parámetros θ máximo en función del tiempo de envejecimiento. Podemos ver que durante el envejecimiento natural, θ máximo permanece en aproximadamente un valor constante. Esto daría cuenta de que los conglomerados, que son pequeños, de 2 a 5 nanómetros, no varían θ máximo, al no ser obstáculos para las dislocaciones, obstáculos fuertes. Durante el envejecimiento artificial sí se ve un cambio grande. Vemos que hay una disminución paulatina de ese θ máximo, un cambio de pendiente y una llegada a un valor mínimo, y luego una especie de valor creciente, o se podría decir que constante. Eso estaría dando cuenta de que la fase beta segunda ha llegado a un radio crítico, o ha precipitado la fase siguiente beta prima, o sea, hay un cambio en la condición de corte de estos precipitados. Del análisis de beta, de la pendiente esa, en función del tipo de envejecimiento. En el envejecimiento natural podemos ver que a medida que sube el tiempo de envejecimiento, aumenta, mejor dicho, a mayor tiempo de envejecimiento, aumenta este valor de beta. Eso se debe al agotamiento absoluto de la matriz. Podemos ver que a mayor tiempo de envejecimiento artificial, beta es aproximadamente constante. Sin contar el último punto, bueno, este último punto se podría contar también, porque está dentro de la barra de error,
pero sí se ve en promedio un aumento en beta. Esto, bueno, es un resumen de lo que dije recién. La fase beta segunda estaría alcanzando un radio crítico, o se estaría produciendo una transición de fases entre beta segunda y beta prima, para tiempos de envejecimientos mayores a 110 minutos. Generalmente para ver si hay algún cambio en la, o mejor dicho, para estudiar si hay algún cambio en la condición de corte de las partículas a ser cortadas, se grafican tita máximo y beta en función de sigma 0, es el gráfico que tenemos acá. Tita máximo disminuye en función de que sigma 0 aumenta hasta 110 minutos. Luego, para 180 minutos, tenemos que ver un decrecimiento de sigma 0 y un aumento de tita máximo. Esto da cuenta, es indicativo de que hay un cambio en la característica de corte de los precipitados, lo cual se suele dar también para cuando vemos beta en función de sigma 0. Vemos que tenemos una constante, un valor ligeramente creciente de beta, y luego a un tiempo de crecimiento de 180 minutos, vemos que beta sube bastante y disminuye sigma 0. Eso también es indicativo de que la característica de corte de los precipitados ha cambiado de cisallables a no cisallables. Los valores de K1 y K2, calculados a través de estas relaciones que tenemos acá, los habíamos supuesto a priori constantes por el modelo Coxy-Mecking, o son constantes por el modelo Coxy-Mecking. Podemos ver que para el envejecimiento natural, K1 se podría tomar como una constante y K2 se podría también tomar como una constante, al igual que en el envejecimiento artificial. Pero los valores de K1 para el envejecimiento artificial son definitivamente no constantes, lo cual está dando cuenta de que este modelo de Coxy-Mecking no es suficiente para describir la evolución de la microestructura durante este proceso de precipitación de beta segunda durante el envejecimiento artificial a 180 en esta lesión. En este grafiquito, lo que se hace es poner varias curvas experimentales, que son las curvas que están en negro, con distintos tiempos de envejecimiento artificial, y curvas teóricas calculadas con la fórmula que tenemos acá, la combinación de la ecuación de Taylor con el modelo de Coxy-Mecking, para distintos valores de K1. Los primeros valores de K1, los valores intermedios de K1 y los valores finales de K1 que habíamos mostrado en una de las primeras anteriores. Y un valor de K2 constante, que habíamos supuesto constante. Lo que tenemos es que para la solución sólida sobresaturada, para cuando no hay nada precipitado, tenemos que la curva ajusta bien, muy bien, para un K1 de 4.32. Para 11 minutos y 16 minutos, tenemos que la curva ajusta bien para un K1 distinto de 2.46. Y para 55 minutos de envejecimiento artificial, tenemos que la curva experimental ajusta bien para un K1 de 96. Eso refuerza el hecho de que cada uno ajuste distinto, con distintos valores de K1, refuerza de que el modelo de Coxy-Mecking es insuficiente para describir la evolución de la microestructura durante el envejecimiento artificial de esta relación a 180 grados. Ahora, ¿qué podemos hacer distinto para que cada uno, o para ver si cada uno es o no constante? Bueno, la ley de superposición, en la ley de superposición habíamos dicho que n era igual a 1. Hicimos el cálculo para n distinto de 1, para cuando n vale 1,5 y n vale 2 directamente, cuando la interacción con los obstáculos son más fuertes, de las ecuaciones con los obstáculos son más fuertes. Para esto hay que calcular estos valores de endurecimiento por solución sólida y endurecimiento por precipitación por separado. Entonces se calculan a través de las tensiones de fluencia y de las fracciones en volumen precipitadas de beta segunda. Bueno, con el gráfico que habíamos visto de la evolución de sigma 0 en función del tiempo de envejecimiento, logramos, en verde tenemos los puntos, los cuales sigue la curva sigmoidal, que dan cuenta de la fracción en volumen precipitada de beta segunda con nuestros datos. Vemos que tenemos este punto de fracción en volumen máxima de 100%, también llamado pico de envejecimiento, a unos 110 minutos, que son valores un poco menores que los que se suelen reportar en la bibliografía. A través de las relaciones anteriores, encontramos para distintos tiempos, para la solución sólida sobresaturada, tenemos que al ser la fracción en volumen precipitada igual a 0, las curvas con n distintos son iguales. Para un tiempo de envejecimiento de 11 minutos, que tenemos una fracción en volumen precipitada de un 50%, tenemos que a mayor n, tenemos que la contribución de las dislocaciones al aumento de la tensión es cada vez mayor. Y para 55 minutos, que tenemos entre un 75 y 85% de fracción en volumen precipitada, encontramos que
bueno, es cada vez mayor conforme sube el N. Del cálculo de K1 y K2 con el N distinto de 1, podemos ver que K2 no tiene grandes cambios y que K1 sigue sin ser constante, es momentáneamente decreciente, igual que antes, crece un poquito más, pero sigue sin ser constante. Bueno, N igual a 2, estamos hablando de partículas no susceptibles al corte, y N igual a 1,5 al caso mixto. El hecho de que K1 no sea constante tampoco variando la ley de superposición, refuerza el hecho de que el modelo de Coxy-Making no es suficiente para reproducir el endurecimiento por deformación en esta lesión a 180 grados centígrados. Para terminar, hago un raconto de todos los resultados. Para el envejecimiento natural, tenemos que la formación de conglomerados de magnesio y silicio durante el envejecimiento natural endurecen el material aumentando linealmente la tensión de fluencia sigma 0 con el logaritmo de tipo de envejecimiento hasta 10 a la 4 minutos. El aporte de estos conglomerados al endurecimiento por deformación es prácticamente nulo. El efecto de aserraciones, el efecto de Porte-Bien de Chatelier, se atenúa bastante más rápido para el envejecimiento artificial que para el natural, lo cual da cuenta de que el soluto se agota más rápido durante el envejecimiento artificial. La tasa de endurecimiento máxima es aproximadamente constante con el tiempo de envejecimiento. Esto da cuenta de la facilidad de movimiento de las dislocaciones por sobre los conglomerados. Y bueno, el aumento de la pendiente de beta, independiente de beta, da cuenta del agotamiento de solutos en la matriz. Vemos que K1 y K2 son aproximadamente constantes durante el envejecimiento natural, lo cual modela o valida el modelo de Coxy-Making, o sea que se podría usar este modelo para explicar la evolución de la microestructura durante el envejecimiento natural o durante la formación de conglomerados, que es lo mismo. Para el envejecimiento artificial, a 180 grados, vemos que la precipitación de beta segunda, durante el envejecimiento a 180, endurece el material aumentando la tensión de fluencia de forma sigmoidal en función de que crece el logaritmo del tiempo de envejecimiento hasta 110 minutos, luego, bueno, según un pequeño crecimiento. La precipitación de esta fase disminuye el endurecimiento por deformación, habíamos visto, mientras mayor sea el tiempo de envejecimiento o mientras mayor sea la fracción en volumen de beta segunda precipitada. Para el envejecimiento artificial, las curvas de endurecimiento presentaban desviaciones de la linealidad a mayor tiempo de envejecimiento. Hay una disminución de la tasa de endurecimiento máxima, θ máximo, cuando crece el tiempo de envejecimiento, indicando que la tasa de endurecimiento máximo decrece cuanto mayor es el tiempo de envejecimiento, o cuando mayor es la fracción en volumen precipitada de beta segunda, mientras que la pendiente beta es aproximadamente constante con el tiempo de envejecimiento o ligeramente positiva. De los gráficos de θ máximo y beta en función de sigma 0, podemos ver que hay un inicio de la transición, del cambio de la condición de corte de las partículas, que pasan de ser cortables a no cortables, cisallables a no cisallables, pudiendo indicar entonces que la fase beta segunda, indicando que la fase beta segunda ha alcanzado un radio crítico en el cual ya no es cortable, o que se ha precipitado la fase siguiente, beta prima, que es definitivamente no cortable. Esto hace que K1 sea variable, no sea constante durante el envejecimiento artificial, o sea que este modelo de Coxy-Making propuesto a priori no es adecuado para modelar la evolución de las dislocaciones durante la formación, solamente considerando la precipitación de la fase beta segunda. Hay que tener en cuenta que la fase beta segunda crece a medida que, no solo precipita, sino que crece a medida que sube el tiempo de envejecimiento y podría precipitar la fase siguiente, beta prima. Bueno, y para finalizar, la variación de n en la ley de superposición tampoco hace que tampoco logra que K1 sea constante, o sea que, en definitiva, K1 no es constante con este tipo de modelo, o sea que el modelo de Coxy-Making no estaría siendo suficiente para explicar el endurecimiento por deformación a 180 grados centígrados. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, estoy acá para responderles. Gracias. Hola. O
Carlos, ¿querés preguntarme vos, Cristian, o prefieren que empiece yo? No, empezamos. Estamos, Fernando. Dale, listo. Listo. Bueno, Juan, muchas gracias por la presentación. Me resultó muy clara. Me aclararon algunas dudas que me habían surgido durante la lectura. Te quería hacer un par de preguntitas. Sí. Más que nada por cuestiones que por ahí no me quedaron claras de todo el tema. Una cosa, vos hablás en algún momento del análisis de curvas de microdureza, los resultados de microdureza, ¿correcto? Así es. ¿Estos resultados de microdureza corresponden, digamos, a este trabajo final o son extraídos de la literatura? En algún momento hablo del cálculo de fracción en volumen. Claro, exactamente. El cálculo de fracción en volumen, bien, hay relaciones entre las tensiones de fluencia, relaciones lineales, entre las tensiones de fluencia y los valores de microdureza. Yo ensayos de microdureza en este trabajo no hice, pero bueno, está la relación bien dada para esta relación. En estos trabajos, bueno, o sea, yo microdureza no hice. Ah, ok. No, es una relación entre tensiones de fluencia y microdureza, y a partir de ahí sí calculando la fracción en volumen precipitada. Sí, eso me había entendido. Perfecto. Pues ya, gracias. Después, una observación que yo había hecho y por ahí me aclaraste ahora, en las curvas, no te estoy viendo, es medio incómodo. Perdón. Perdón, ahí está. Ahí está. En las curvas que vos mostrás, las primeras curvas, ¿no? De 11 y 12, hay un crecimiento de la tensión de fluencia y de la tensión máxima. Pero en el último puntito, creo recordar, porque ahora no tengo me cerré la versión escrita, hay un decrecimiento, ¿no? De sigma cero y sigma máximo, ¿puede ser? Durante el envejecimiento artificial, sí. Sí, en los dos, ¿no? Bueno, en el envejecimiento natural es como que estaría ahí dentro de... Es como una constante, sí. Es constante o, bueno, ya te digo, otros resultados dicen que es creciente, así que... Claro. Y después, la otra curva que por ahí me faltó, digamos, cuando estaba analizando y tratando de contrastar, es que cuando volví a las curvas de tensión de formación, es como que... Ahora vos lo aclaraste, ¿no? Que no están todas las curvas de tensión de formación. No, son algunas. Donde, para tiempos de envejecimientos más largos, bajarían esos parámetros. Correcto. ¿Sí? ¿Teniendo bien? Listo. Joya, gracias. Ahora para saber si estaba entendiendo. Bien. Y después, otra. En algún momento hablas de la tensión de fluencia, la separás como una parte de tensión de solución sólida más una parte de precipitado. En el análisis, ¿en algún momento tuviste que trabajar con las dos partes por separado o trabajaste siempre con tensión de fluencia? Es el tema, cuando n es igual a 1, a la ley de superposición resulta bastante más fácil porque no hay que usar sigma sub SS ni sigma de precipitados, porque es la suma de los dos. Entonces sigma D queda como sigma menos sigma 0. Ahora, cuando varío n, sí hay que encontrar esos valores por separado. Y ahí es donde trato el cálculo de la fracción en volumen precipitada de la beta segunda. Está bien. Está bien. Cuando tenés n igual a 1 no necesitas... No hace falta porque es sigma menos sigma 0 el cálculo de sigma D. Resulta bastante más fácil. Está bien. Y después otra cosa que me pareció interesante, por ahí ahora en PowerPoint no lo pusiste, pero es el tema de cómo te haces los distintos análisis para encontrar beta, por ejemplo, y tita máximo, cuando en un caso es bastante sencillo porque cuando vos graficás son dos rectas, pero en las curvas que vos mostraste de mayor tiempo de envejecimiento artificial, ahí se observa el otro fenómeno que explicás en la tesis de que hace como una curva rara y después, bueno, nada, era una observación nomás. Sí, no está mostrada en realidad, pero bueno, ahí hay un cambio en la linealidad de las curvas definitivamente, pero bueno, el cálculo de beta se hizo siempre con la pendiente. Aún en las más envejecidas se puede ver una pendiente, no se hace cero esa pendiente, por lo tanto no se calcula de la segunda forma que muestro en el trabajo, creo que la figura 17, si no me recuerdo. Que bueno, que habla de cuando las partículas son directamente no cortables. Esto no se da en este trabajo, en esta curva no se da, sino que hay una ligera pendiente todavía, así que beta se sigue calculando de la primera forma. Y el tita máximo cambias la forma de análisis porque en uno es la intersección de las dos rectas, ¿no? No, justamente porque al no haber meseta,
al no encontrar una meseta, si bien pareciera que sea un amesetamiento, no, le hace zoom y no se ve, hay una pendiente, tita máximo, el cálculo es igual. Bueno, nada, muchas gracias entonces, por ahora. Bueno, gracias a vos. Bueno, sigo yo. Bueno, felicitaciones, Juan. Muy lindo el trabajo, muy bien, o sea, bien, me gustó la presentación. Está, digamos, interesante todo el modelado de los datos experimentales. Me gustó mucho. Y bueno, lo que tengo son algunas cuestiones, dudas que las voy a dividir básicamente en cuestiones, llamémosle, experimentales, y una preguntita sobre el modelo. Dado que hacer un ensayo de formación digamos, lleva su trabajo, porque tenés que cortar las muestras y, digamos, no es un ensayo simple y aparte es destructivo, o sea, ya después para la muestra. ¿Cómo hiciste para elegir los tiempos de envejecimiento? Ya, tanto en el natural como en el artificial. Bien. En el natural, al ser pocos ensayos, pocas curvas en realidad, se trató de hacer, bueno, 10 a la 0, o sea, nada de tiempos de envejecimiento, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, algo así por el estilo. Porque sabemos que va con el logaritmo, eso ya está medianamente estudiado. Sí. En cuanto al envejecimiento artificial, fue charlado me recuerdo con Anela, y bueno, vamos a hacer más o menos, sabemos que a 200 o a las 2 horas o a la 1 hora, sabemos que estamos en el pico, porque se sabe más o menos que estamos en el pico de envejecimiento, y bueno, entre medio dividiste cierta cantidad de muestras y hace tiempos intermedios. Entonces ahí jugando con el logaritmo, se trató de hacer espaciado con el logaritmo, que no sé si se logró realmente, pero bueno, se trató de hacer eso. Y digamos, ahí, pregunta, ¿no hubiera sido, digamos, si vos no hubieras tenido información, si hubieras medido dureza, por ejemplo, una curva de dureza, eso te hubiera dado, digamos, un poco más de idea? Sí, se podría haber hecho a priori. Que eso es relativamente rápido, sí. Usas una sola muestra. Y poco destructivo, sí. Exactamente. Sí, bueno, pero está bien. La temperatura de 180, ¿de dónde o sea, por qué se eligió? ¿Por qué? Porque se está seguro de la precipitación de beta segunda. Ajá. Y porque se estaría seguro de la no precipitación de la beta prima. A priori. Exactamente no sé. No te podría decir. Eso, los que saben bien son, bueno, acá que está Vicky y Adela, esa temperatura. Sí, bueno, aparte creo que ya respondiste cuando me dijiste anterior la elección de los tiempos, porque seguramente debe estar o sea, debe estar bien medida, o sea, debe estar medida y debe estar bien caracterizada esa temperatura, así que sabes más o menos a qué tiempo se da el piqué, o sea, el máximo. Sí, tenemos muchos datos para comparar de grupo, digamos. Claro, aparte, bueno, yo también me tocó ser evaluador de la tesis de Vicky y también hizo a esa temperatura, así que... Así para ser dulce. Sí, la tenemos bien caracterizada. Claro, exactamente. Bien. Ahora pasando un poco al modelo al modelo de... Coxmaking. Exactamente. Ahí tiene alguna, y también es una cuestión experimental, ¿no? Ahí tiene alguna influencia el tamaño de grano que tengas en la aleación. No, el modelo no da cuenta, o sea, no tiene en cuenta el tamaño de grano. En el endurecimiento por deformación, no está modelado, sería como un nivel un poco más arriba, capaz, de estudio. No lo hemos estudiado realmente. Y no hemos leído nada que diga que el tamaño de grano influencia. Si bien podría ser, pero no lo tenemos. ¿Tienen más o menos idea en esta aleación si tienen granos, o sea, alguna idea de escala de tamaño de grano? No, o por lo menos yo no, por ahí la gente va del grupo, por ahí Vicky sabe, lo que sí, al estar sacadas todas del mismo bloque, digamos, tenemos la certeza de que todos tienen el mismo tamaño de grano, entonces eso es como una variable que podemos no
no tenerla en cuenta si se quiere, porque la evolución, o sea, la deformación es más o menos la misma, en definitiva. Así que no... Sí, tenemos, no sé si ahora el tamaño no lo recuerdo exactamente, pero sí sabemos que no influye en la evolución de las dislocaciones el borde de grano. Claro. Sí, me imagino que al ser estas aleaciones comerciales deben ser tamaños de grano grande, entonces, digamos, para el punto de vista atomístico, debe ser como infinito el grano, claro, entonces no necesitas tenerlo en cuenta. Y la otra cosa, Sí, ¿tiene perdón. alguna influencia la geometría de los precipitados que se forman? Tampoco lo hemos analizado. En realidad solamente analizamos la interacción con los obstáculos en función de... O sea, los obstáculos se suponen en el modelo como esféricos, a priori primero. Entonces se habla de radios críticos, ¿sí? En Claro, general. por eso. Si bien la beta segunda se sabe que crece en longitud y un poco en radio, ¿sí? No sabría decirte si la geometría estaría siendo... o sea, el modelo no lo tiene en cuenta. Claro. ¿Sí? Porque el modelo primero que arranca para lesiones que los precipitados son bastante distintos en este caso. Así que... Claro, sería el modelo como una... Sí. No, un comentario. Con respecto al tamaño de grano, Carlos, pensá que un borde de grano en general son sumideros de dislocaciones. Con lo cual, como el endurecimiento básicamente estudia el movimiento de las dislocaciones y cómo las podés detener o no detener, lo único que haría modificar el tamaño de grano sería modificar la cantidad de dislocaciones que tenés en movimiento. Entonces, por eso, a primera instancia, el tamaño de grano no se tiene en cuenta. Y respecto a las partículas, estas son partículas que hay trabajos bastante, con aleaciones bastante similares, en donde se dice que estas partículas crecen en una dirección determinada y que justamente tiene que ver con la dirección de máxima probabilidad de movimiento de las dislocaciones. Bueno, viste que desde el punto de vista de trabajo mecánico, vos tenés planos de deslizamiento que son más favorables que otros. Claro, entonces las dislocaciones tienden a moverse por ahí y lo que se enfrentan son con las puntas de los cilindros que formarían esas dislocaciones. Con lo cual, desde el punto de vista de una dislocación, es como si se chocara con una esfera. O sea, claro, lo único que cambia, digamos, es la forma del lazo de Orwan, si es que lo habría o no, pero básicamente es eso. Pero es cierto que los resultados que se encuentran son raros, porque digo, estás ajustando con un modelo que de última después no se cumple. Del todo. Entonces, usamos esta técnica como una posibilidad de estudiar un poco más de lo que se sabe de estas aleaciones. Básicamente era eso. Bueno, está bien. Simplemente, claro, digamos, el modelo supone un obstáculo esférico. Claro, ¿sí? Exactamente. Perfecto. Y bueno, la última que me queda es cuál sería la explicación de por qué, a medida que se van formando los precipitados beta segunda, el endurecimiento por deformación decrece. Bien, la tensión sigma D va decreciendo, o sea, la contribución de las dislocaciones al aumento de tensión es cada vez mayor, es cada vez menor, pero mejor dicho, a medida que sube el tiempo de envejecimiento. O sea que el aumento de la tensión, o sea, lo que le aportan las dislocaciones a la tensión es cada vez menor conforme sube el tiempo de envejecimiento. O sea, conforme precipita beta segunda. Está bien. Está bien. O sea, se endurece menos, la tensión a la cual llegas es menos. Bien. Bueno, por mi parte, es todo. Bueno, gracias, Carlos. ¿Viste? Bueno, Juan, Cristian, las felicitaciones por el trabajo. Es impresionante. Cuando me llegó que decían 52 páginas, yo pensé, bueno, va a ser corto, pero muy conciso, muy bien escrito. Algunas cositas ya estuvimos charlando de algunas propuestas que te había hecho, y hay, por ejemplo, que habíamos encontrado el tema del suavizado con cómo estaba escrito, bueno, ese tipo de cosas, acordate. Sí. ¿Qué otra cosa te había contado ayer también? Viste, cuando venís contando de la parte teórica, de introducción teórica, y en un momento dado, viste, hasta cambia la letra también, que te dice, a ver,
me vais contando toda la parte teórica de las curvas, tensión de formación, y de pronto, viste, hay un salto de línea, dice, empezás a contarle tu probeta experimental. Capaz que ahí hace falta unos subtítulos para ir cortando, me parece. Pero es una recomendación. Después echarle el logo ahí con Marcelo, con Victoria. Vale. Sí, capaz que queda mejor y no sé. Son formas de cada uno, viste, también eso. Bueno, y las preguntas mías, a la par de lo que preguntó Fernando y Carlos, me van a querer matar, pero no estoy en el tema este. Así que son simplemente, no se vayan a reír. Ya te estás riendo, Marcelo, ya eso no va. Las probetas, cuando... No, para nada, Cris. Las probetas cuando vos trabajás en la parte de la fresadora. Bien. En la primera parte, cuando le das la forma, antes de cortarlas. Eso no influye en nada, ¿no? Se supone que debe estar bastante bien estudiado, ¿no? No influye en nada en el trabajo que vas a hacer después. Bien. En los cálculos, en los ensayos. En los ensayos. Bien, las muestras fueron hechas, primero que nada fue hecho por Valdo, el personal del IFIMAT, el taller del IFIMAT. Estas muestras son pasadas por una fresadora, de la placa a una fresadora. Se hacen, o el rebajado de esas muestras a esa forma, se hace muy, pero muy lento, con pasadas de pocos micrones, te diría, o pocos micrones, con lubricación constante de aceite al agua. Esto hace que el material, primero que nada, no se estropee, ni se rompa, ni se genere en él ningún tipo de defectos de ningún tipo, o se intenta de hacer lo mejor posible, y no generar ningún calentamiento en algunas zonas, ¿sí? Igual, de todas formas, el tema de calentamiento, algo te había comentado, que no estaría influyendo, o sea, si precipita alguna fase porque se calienta localmente el material en alguna zona, no estaría influyendo después, porque el tratamiento de solubilizado y homogeneizado lo que hace es disolver todas las fases posibles que se podrían haber formado en el material. O sea que se parte siempre de la solución sólida, sobresaturada en este caso. Ajá, bien. Perfecto, porque después el corte de cada una de las probetas, ahí sí te estás comentando bien que estás haciendo con un disco de corte, con baja velocidad. También se hace lento, despacio, bien. con algo afilado, sí. Sí. Está bien, las muestras. Bueno, esta pregunta es... El efecto Chatelier lo entendí recién ahora, porque ¿por qué los diagramas con la sobresaturada era menos continua que la demás? Y ahora te entiendo bien esa parte, que estaba escrito, lo vi que estaba bien escrito también, simplemente no lo había leído bien. Y acá, no sé, una pregunta, pero esta totalmente de ignorante. ¿Hay algún otro modelo distinto del Cock-Meckins que de alguna forma represente todo esto? Está bien, le sacaron todo el jugo posible a todo este modelo, por lo que veo, con esta ley de superposición, y explicás todo lo posible, y lo que no se puede explicar también lo contás. ¿Hay algún otro modelo nuevo, alguna otra? No sabría decirte. Se usa este modelo, ya te digo, porque se habla de que la tasa de formación de dislocaciones va con la raíz de Rho, va con Rho medio, bien, y que la aniquilación va con menos Rho a la 1. ¿Sí? Es como una ecuación que ya tienen todos bien establecida, ¿no? En el grupo. Por lo menos medio, no sé en el grupo, pero en general en la bibliografía es como un modelo, te diría que empírico, te diría, para empezar a analizar. Supongo que todo este tipo de cosas se trabaja así. Sí. Por el tipo de aleaciones en particular se ha usado este modelo por muchísimos años. O sea, de hecho, este modelo proviene de aleaciones níquel. De hecho, nosotros llega al grupo este modelo a partir de los trabajos de Jorge del Valle y compañía. Bien, de hace tiempo. Y qué sé yo. Pero es muy usado en aleaciones de aluminio porque tiene mucha sensibilidad a la cuestión microscópica. Fíjate que además mantiene todos los términos, ¿no? Entonces va a decir, claro, todo. Lo que uno encuentra en la bibliografía, si haces un repaso más exhaustivo, es que cada autor le va poniendo o sacando términos en función de lo que le vaya viendo o lo que vaya queriendo estudiar.
Totalmente entendido. Hay autores que han estudiado este mismo proceso de toda la precipitación beta segunda, lo han estudiado en 3 o 4 partes. Entonces, bueno, miden con microscopía las pequeñas diferencias que puede llegar a haber en los cambios de tamaño de las partículas y cosas por el estilo. Pero la realidad es que bueno, justamente se estudia este proceso y se elige este modelo porque hay un montón de preguntas que no tienen todavía respuesta, al menos en el contexto de estas aleaciones. Ah, está bien. Es decir, está muy bueno. Entonces, te basás en una ecuación bien estudiada y cada uno le va a poner su aporte y la va llevando para cada lado. Pensá que estas aleaciones tienen como mucho un 3% de aliantes. Sí, sí, lo vi. Es aluminio esto. Sí, ya lo vi en la primera tabla. De hecho, esa era otra... Bien, no, esa no era una pregunta, pero en definitiva vi que eran aleaciones, claro. La otra, Juan, es... ¿Por qué utilizás 2 en el envejecimiento artificial? Usás 2 muestras por cada uno, por cada ensayo. Bien. Porque yo pensé, digo yo, si es destructivo, como decía Carlos ahí, es cierto, ¿por qué no usar una sola? Ya sé que es caro, todo, digo yo, por eso mismo, digo yo, para hacer más. Después te quedás con un promedio. No, se usó 2 porque se pudo, en realidad. En estos ensayos destructivos se suele usar una y decir gracias. Pero bueno, usamos 2 para dar cuenta de una medida de la dispersión experimental. Está bien. Se pudo para el envejecimiento artificial. Yo digo, para el envejecimiento natural usamos una porque ya teníamos curvas anteriores, medidas en el grupo de tracción. Así que ya podemos comparar una con otra. Entonces ya te digo, para el envejecimiento artificial, porque podíamos usar 2, usamos 2 para dar cuenta de una medida de dispersión. Ya 3 hubiera sido un lujo, era tirar materia al techo. Bien. No, porque yo bien. No, pensé, digo yo, capaz que hay algo medio ya de establecido que tienen que ser 2 o tienen que ser una o... No sé, por ejemplo, en química siempre usan, cuando hacen todos los ensayos, lo hacen todo por triplicado, y vos le preguntás y decís, bueno, siempre fue así, ¿viste? Entonces te quedás con eso, porque fue una especie de paradigma que ellos usan. Pero está bien, perfecto. Me quedaba una. Una más, me parece que esta sería la más simple. Vos fíjate que todas mis preguntas fueron más que nada apuntando a la ignorancia mía. ¿En dónde se aplica esta aleación? ¿En dónde se utiliza? ¿Esta aleación? Sí. El uso más habitual que le he visto es en aberturas, básicamente. El aluminio se mide en aberturas al ser liviana y bastante resistente cuando se le precipita beta segunda. Yo digo, en aberturas, y no sé, en cuadros de bicicleta se usó en algún momento. Ajá. Y hasta ahí llevan a aplicaciones básicas. Antes se usaba seguramente para algunas otras cosas más, pero bueno, han sido reemplazadas por otros sistemas multicomponentes. En general ahora se usan multicomponentes y estudian ver si funcionan bien y salen andando. Bien, ¿no se utiliza entonces en algún motor o cosas por el estilo que llevan a esa temperatura de envejecimiento artificial? Pasa que sí, está medio complicado para tener un motor, pero bueno. No, por eso te digo, alguna pieza mecánica que levanta temperatura y entonces empieza un envejecimiento artificial ya de movida. Creo que algunos bloques motores en algún momento se hacían de aluminio, pero esa aleación dudo que sea aluminio 6000. Debe ser un multicomponente con algo que lo endurezca bastante. Sí. Está bien. Bueno. Nada más, che, muy bien escrito, las felicitaciones de vuelta, las felicitaciones Victoria, Marcelo, un buen homenaje para Adela lo que hicieron, la verdad que impresionante, y eso también fue todo un desafío, por lo que veo y por todo lo que hicieron. Che, cargarse todo esto y Juan, espectacular. Bueno, nada más. Gracias Carlos, gracias Fernando y gracias Cristian por haber participado en la evaluación. Saben que se nos venía complicando, veníamos derrotando en los últimos minutos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. No, felicitaciones a Juan, felicitaciones a la gente del grupo, porque bueno, Adela, ustedes, que es, bueno, felicitaciones a todos porque es un muy lindo trabajo. Y bueno, Juan, a seguir con la próxima etapa. Nos veremos pronto. Ya tenés que apurarte para hacer todos los papeles, pero bueno. ¿En qué vas a seguir en esta línea? ¿Vas a cambiar de...? Hago un cambio radical de aleación. Me voy a trabajar con Marcelo a aleaciones de memoria de forma.
Base cobalto. Base cobalto. Cobalto, níquel, aluminio. Pero también vamos a hacer propiedades mecánicas, ¿eh? No te vayas a olvidar. Bueno, sí. O sea, en realidad cambiás de sistema, pero seguís en el mismo. Sí. Seguís en las mismas propiedades, digamos. Cómodo. Bueno, felicitaciones y bueno, éxitos. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo también los quería felicitar a Juan particularmente y a Marcelo y a Vicky que digamos, tomaron la posta ahí. El trabajo quedó muy lindo, también como decían los chicos, muy claro para leer. Bueno, así que felicitaciones. Y después de mi parte, nada más que felicitar. Gracias, Fer. Bueno, perfecto. Nos desconectamos un ratito y nos dicen en cuántos minutos volvemos. Los dejamos a los jurados. sí, Son las 10:05. 10 minutos, 15, 10 minutos. No creo que nos lleve más que. Bueno, 10 minutos volvemos. 10 y cuarto, 10 y cuarto. Sí, 10 y cuarto. Bueno, 10 y cuarto, entonces. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Bueno, creo que va a ser. ¿Para más qué rápido, 10 minutos? Por Más eso rápido, mismo, cuando 10 vos minutos. dijiste 10 minutos. Porque en general, si no, para. Sí, está bien. Che, lindo laburo. Sí, mucho. Le han sacado mucho jugo a todas las. ¿Cómo es? A las medidas experimentales. Las medidas experimentales. Están grabando. Y de hecho todavía. Bien. Están ahí